Bien, los voy a invitar, no a que se pongan de pie todavía, sino a que piensen. Nos vamos a trasladar a otro lugar, cada uno a un lugar distinto. Piense, cada uno de ustedes, cuál es su lugar en el mundo. Si usted tendría que decir, si vos tendrías que decir, ¿cuál es tu lugar en el mundo? ¿Qué dirían? Piénsenlo un segundo, transpórtense a ese lugar. No es necesario que nadie lo diga, sino vayan ubicándose en ese lugar. Algunos pueden compartirlo con otro, puede ser que sea solamente su lugar en el mundo. Pero en general todos a veces, alguna vez, dijimos esta frase, este es mi lugar en el mundo. Alguno me puede decir la playa, otro me puede decir la montaña, otro me puede decir mi casa, o algún edificio, alguna ciudad en particular. Si yo hoy le preguntara a todos los que estamos acá, cada uno me diría seguramente algo distinto. Pero creo que todos tenemos un lugarcito allí donde decimos, este es mi lugar en el mundo definitivamente. Cuando decimos esta frase, ¿qué estamos queriendo decir? Que de alguna manera en ese lugar estamos plenos, nos sentimos plenos, estamos en paz, estamos gozosos, estamos a gusto, nos identificamos también con ese lugar. De alguna forma nos identificamos con ese lugar. También nos puede traer recuerdos de haber vivido algo muy importante en nuestra vida, de haber pasado algún momento muy importante, de haber compartido algo muy importante con nuestra familia, con nuestros amigos, con alguna persona en particular. De alguna forma es un lugar en donde estamos plenos. Y entonces cuando uno pregunta cuál es su lugar en el mundo, uno va a detectar seguramente. Si usted no lo tiene, bueno, piense un poquito más, pero seguramente lo va a tener. Sin embargo, más allá de que todos tenemos nuestro lugar en el mundo, hoy vamos a hablar acerca de otro lugar que es superador a cualquier lugar en el mundo que nosotros podamos haber elegido en esta mañana. Y para eso les voy a invitar a que se pongan de pie y que abran en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Buscamos entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Lo voy a leer en versión contemporánea. Si usted tiene una versión distinta, como la 60 y demás, hay algunas palabras que son distintas, pero el contexto, en general es exactamente igual, así que estamos leyendo exactamente lo mismo, ¿sí? La versión contemporánea tiene unas palabras, un lenguaje un poco más simple, más sencillo, justamente más cotidiano. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí, le está diciendo Jesús a sus discípulos. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Hasta aquí nada más en la palabra de Dios, podemos tomar asiento. Como les decía recién, estamos ubicados en la última cena que Jesús va a tener con sus discípulos. Ya Judas había abandonado la reunión para ir a traicionar a su maestro. Jesús acababa de decirles que iba a estar con ellos solamente por un poco de tiempo más y que después iba a irse. Y que donde él iba a ir, ellos todavía no podrían ir y acompañarlo. Y Pedro, sin embargo, le dice, no, pero yo, Señor, te voy a seguir, hasta incluso voy a dar mi vida por vos si es necesario. Y entonces Jesús le responde, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y finalmente termina pasando esto. Y luego de toda esta situación, de toda esta conversación que se da, llega el pasaje que leímos en esta mañana, donde Jesús les dice, pero tranquilos, estén calmados, no se preocupen, sino que crean en lo que yo les digo. Así como creen en Dios, crean en lo que yo les estoy diciendo. Y les aclara justamente qué iba a hacer cuando se fuera. Dice, voy a preparar un lugar para ustedes en la casa de mi Padre.
Hablando lisa y llanamente, hablando simple para que todos lo entendamos, la casa de mi Padre es el cielo, ¿sí? Para ser muy simples y muy concretos. Y afirma que hay muchas habitaciones en esa casa, muchos aposentos, muchas moradas, dice también según la versión que tengamos nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir que en la casa de su Padre haya muchas moradas, o muchos aposentos o muchas habitaciones? En realidad hay varias especulaciones sobre qué quiso decir Jesús con todo esto, a qué se refería Jesús con todo esto. Pero vamos a tomar, creo yo, la más sencilla de las explicaciones, que incluso es la más maravillosa y la más gloriosa y literal de las explicaciones que podemos dar. Y es que justamente en la casa del Padre, en el cielo, hay lugar para todos, porque hay muchas habitaciones. Nunca nos va a pasar que en la puerta del cielo diga, está lleno, no hay lugar, no hay vacante, no podés pasar porque no hay lugar, está completo. La casa del Padre es tan grande como su corazón y su amor por cada uno de nosotros. Ahora, más adelante vamos a profundizar sobre este tema, porque sí es verdad, hay un montón de habitaciones en la casa del Padre y hay lugar para todos. Pero todos podemos entrar a ese lugar. De esto vamos a hablar en un ratito nada más. Ahora Jesús les dice a sus discípulos que se iba a ir a preparar un lugar para ellos. Y otra vez, uno cuando lee la Biblia tiene que tratar de preguntarse permanentemente qué me está queriendo decir Dios acá. ¿Qué quiere decir Jesús con esto que dice voy a ir a prepararle lugar a cada uno de ustedes en la casa de mi Padre? ¿Qué significa? Bueno, en el libro de Hebreos, esto también lo tenemos proyectado, se habla de Jesús como nuestro precursor. ¿Sí? En Hebreos dice, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre. Jesús va delante de nosotros siempre, abriendo camino para guiarnos. A esto se refiere cuando dice que es nuestro precursor. Y se puede tomar el ejemplo de la antigüedad. Digo, los romanos, las tropas romanas, las tropas del ejército romano, tenían siempre una especie de tropas de reconocimiento, que eran soldados o naves que reconocían el terreno. Antes de la lucha, estas tropas avanzaban y observaban cómo era el terreno, observaban al enemigo, observaban cómo era la superficie del lugar, y entonces después traían toda esa información para que el resto del ejército pudiera actuar. Y justamente estas tropas se llamaban precursoras, ¿sí? Estos eran los precursores, los que iban a analizar el terreno previamente para después poder informarle al ejército cómo tenía que actuar. También se cuenta en la antigüedad que el puerto de Alejandría era un puerto de muy difícil acceso y muy peligroso. Entonces, cuando se acercaban los barcos con alimentos, ellos enviaban desde tierra una lancha, una barcaza, que justamente lo que hacía era guiar a los barcos que venían desde lejos para poder pasar por las aguas y llegar hasta aguas seguras y que nadie sufriera ningún inconveniente. Esta barcaza se llamaba precursora. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos ejemplos justamente de la antigüedad acerca de qué es un precursor. Y eso es lo que el Señor hace justamente por nosotros cuando dice que va a prepararnos lugar en la casa del Padre. Abrió el camino que conduce directamente a la presencia de nuestro Dios, para que, como aquella barcaza, podamos llegar a salvo hasta su presencia. Por eso es que se dice que Él es nuestro precursor. Y también nos deja una promesa que dice, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y esta es una promesa que tenemos todos nosotros. Él dice, voy a volver y los voy a llevar conmigo, para que ustedes estén conmigo para siempre. De donde yo voy a estar, ustedes van a estar conmigo siempre. Ahora usted, imagínese, vamos a trasladarnos otra vez con nuestra imaginación, y nos vamos a imaginar varias cosas. Cuando no conocemos un lugar y queremos saber cómo es ese sitio, ¿qué es lo que hacemos en general? Bueno, alguno puede preguntarle a una persona que haya ido a ese lugar y le pregunta cómo es,
cuánta distancia está y demás. Digo, puede preguntarle a una persona que ya haya estado en ese lugar, que haya vivido esa experiencia. O si no, podemos buscar otro tipo de referencias, no sé, en la computadora, en el teléfono, fotos, videos, reseñas. Hay un montón de formas de poder saber y de poder conocer lugares a los que nunca fuimos. Digo, antes solamente podíamos preguntarle a alguien que había estado, hoy tenemos muchas más herramientas. Podemos agarrar el teléfono, poner cualquier ciudad y podemos ver más o menos cómo es esa ciudad o cómo es ese edificio. ¿Sí? O sea que esto ha avanzado juntamente con la tecnología. Pero cuando finalmente llegamos a ese lugar físicamente, nunca, pero nunca, pero nunca es tal cual lo imaginamos. Jamás es igual a cómo lo imaginábamos. Nunca es igual a la foto. Jamás es igual a la foto o al video. Se puede acercar bastante, pero nunca es igual. A veces, supera nuestras expectativas y a veces no. A veces nos llevamos un chasco, como decimos, ¿sí? Porque es peor de lo que imaginábamos ese lugar. Pero, sin embargo, más allá de esto, podemos hacernos una idea de cómo es cualquier lugar del mundo. Podemos preguntarle a una persona, podemos buscarlo en el teléfono, en la computadora, vemos videos, fotos y demás, y podemos hacernos una idea de cualquier lugar en el mundo, aunque nunca lo haya visitado físicamente. Pero acá tenemos un problema, estamos hablando de la casa del Padre. Y de la casa del Padre no tenemos fotos, no tenemos videos, no le podemos preguntar a nadie que haya estado en ese lugar cómo es. No podemos googlear, no podemos hacer absolutamente nada para poder saber cómo es y cómo será la casa del Padre. Ahora, la cuestión es que en realidad no tiene sentido preguntarnos y hacer ningún tipo de especulación de cómo será la casa del Padre. Porque la realidad es que ni siquiera lo podemos imaginar. Podemos hacer 1000 especulaciones, pero la realidad es que no lo podemos imaginar. Lo importante es que sí tenemos la certeza y la seguridad de que allí, en ese lugar, estará el Señor. No sabemos cómo va a ser, pero sí que allí va a estar el Señor con nosotros y que allí vamos a estar para siempre con Él delante de su presencia. La casa del Padre, como cantábamos recién, es el lugar en donde vamos a estar cara a cara con nuestro Señor para siempre. Esto lo cantábamos hace un ratito nada más. Y esa es la esperanza que tenemos todos sus hijos, todos aquellos que alguna vez creímos en Él. Esa es la promesa que Él mismo nos hizo, que le hizo a sus discípulos, pero que también nos hace a cada uno de nosotros. Y eso es lo realmente valioso para nosotros. No preguntarnos cómo será la casa, ni cómo será el cielo, porque eso no lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que vamos a estar delante de su presencia y que Él sí va a estar allí. Y hay algo maravilloso, que dice que el Señor ya nos preparó un lugar en esta casa, en este reino, y que nos está esperando a cada uno de nosotros. Entonces, la próxima vez que me pregunten qué es el cielo, en vez de hacer especulaciones y demás, yo lo que simplemente voy a contestar es que es el lugar en donde voy a estar para siempre con el Señor. No hay, creo yo, promesa más maravillosa que el Señor nos haya hecho a cada uno de nosotros, que esta que es la de compartir una casa eterna para siempre con Él. Avanzando un poco más en la historia, en esta charla que tiene Jesús con sus discípulos, luego de anunciarles entonces que iba a preparar un lugar y de hacer este anuncio tan maravilloso, dice, yo les voy a preparar un lugar especial para cada uno de ustedes en la casa del Padre. Jesús les dice a sus discípulos, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Les dice, ustedes saben a dónde voy. Bueno, ya saben el camino también. Si saben a dónde voy, saben cómo llegar. Y yo me imagino la cara de sus discípulos, totalmente confundidos. No, Señor, no sabemos, en realidad no sabemos a dónde vas y mucho menos vamos a saber el camino. No sabemos de qué estás hablando, Señor. Y esto es justamente lo que expresa Tomás, es el que se anima a decirlo. El Señor había sido muy claro, en general en sus explicaciones siempre fue claro con ellos acerca de todo lo que iba a ir sucediendo.
Y lo explica de manera muy concreta, muy sencilla, y cuando uno repasa los evangelios, les está diciendo tal cual lo que va a pasar. Y claro, para nosotros que ya conocemos la historia es mucho más simple. Decimos, pero ¿cómo puede ser que no hayan entendido lo que el Señor les estaba diciendo? Digo, pero creo yo que si nosotros hubiésemos estado en ese mismo lugar, nos hubiera pasado exactamente lo mismo. Y a veces digo, creo yo que no los comprendemos a ellos en esa cuestión en donde, bueno, estaban conociendo lo que el Señor les estaba diciendo, estaban poco a poco conociéndolo. A pesar de compartir todo el tiempo con Él, hay cosas que no comprendían. A pesar de que el Señor era realmente muy directo y muy concreto en lo que decía. Y entonces Tomás le va a decir esto justamente, que es, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿De qué estás hablando? Si yo no sé a dónde vas, ¿cómo voy a saber el camino? Vos me estás diciendo que yo conozco el camino y que sé a dónde vas. La verdad es que no. No conocemos esto. Tomás tenía una particularidad que podemos ver en base a algunas historias que conocemos de él. Es que él no podía quedarse callado y decir que había entendido algo que realmente no había terminado de comprender del todo. Él tenía muchas dudas y entonces él necesitaba comprender lo que su Señor, lo que su Maestro le estaba diciendo. Y algunos podemos llegar a juzgarlo a Tomás por decir, bueno, pero ¿cómo no entendés lo que el Señor te está explicando con tanta claridad? De alguna forma, quizá Tomás te quedaste un poco atrás en lo que Él te explicaba. ¿Cómo puede ser que no comprendas esto? Sin embargo, la maravilla es que Él rompió las barreras de que no importaba lo que los demás discípulos podían pensar de Él con esta pregunta. Quizá los otros habían entendido lo que Jesús quería decir. Él no lo sabía. Finalmente después entendemos que no, que ninguno había entendido, pero él no lo sabía. Y él, sin embargo, se anima a expresarle esto. También rompe la barrera de qué iba a pensar mi maestro de lo que le estoy preguntando. Ya compartí 3 años con él, me está diciendo que ya conozco el camino y yo le digo, no señor, no lo conozco. Sin embargo, él le expresa las dudas concretas que tiene a su Señor. Tomás tenía que estar seguro de lo que Jesús estaba hablando, de lo que Jesús estaba diciendo. Él quería comprender en profundidad a su Maestro. No podía hacerse el que, bueno, sí, entendí lo que me dijo y sin embargo no entiendo nada y ya. Claramente, él, Tomás, como los demás discípulos, todavía tenían un concepto equivocado de Jesús. Claramente. Ellos aún pensaban que Él venía a levantar o a restablecer el trono de David en Jerusalén. Que Él venía a levantar un reino terrenal, que Jesús venía a ser un rey terrenal. Y entonces, ¿para qué Jesús se iba a ir? Si ya estamos en Jerusalén, ¿a dónde te vas a ir? Si tenés que establecer tu reino acá, en este lugar. Y esta pregunta, totalmente simple, sincera, de Tomás, es respondida por una de las revelaciones más gloriosas que Jesús hace acerca de su persona a sus discípulos. Él les dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Digo, ya vamos a hablar un poquito más adelante de esta respuesta que da Jesús, pero ahora nos vamos a quedar en la pregunta que hace Tomás. Nunca tenemos que avergonzarnos de las dudas espirituales que tengamos. Hay muchas cuestiones que el Señor hace en nuestra vida que nosotros no entendemos y que no llegamos a comprender. Y la forma en que Jesús respondió a Tomás en este pasaje nos muestra tal cual es su actitud frente a nuestras dudas y a nuestras preguntas. En primer lugar, que es receptivo a todo lo que nosotros le consultemos. Es receptivo para escucharnos. No es un Dios que hace oídos sordos a nuestros pedidos y a nuestras preguntas. Segundo lugar, que no subestima nuestras dudas. Tampoco. Primero que es receptivo y después que no subestima nuestras dudas. Él no les dijo, bueno, esto ya debería saberlo, hace 3 años que estoy compartiendo con ustedes, ¿cómo no entienden lo que les estoy diciendo? Sino que él entiende las limitaciones que como hombres ellos tenían y que nosotros también tenemos. Y como buen maestro, repite y repite hasta fijar la idea para que quede grabada en la mente y en el corazón de sus discípulos. Y en tercer lugar, es que das la respuesta que Él sabe que nosotros necesitamos para nuestra vida. No la que nosotros esperamos, sino la que nosotros necesitamos para nuestra vida. En este caso, le respondió a Tomás tal cual lo que le había preguntado.
Pero digo, hay otros casos y otros ejemplos en donde la respuesta puede ser el silencio, porque todavía no es el tiempo de contestarnos. Y eso también es una respuesta. Por ejemplo, muy cortito, digo, el caso de Ana, la mamá de Samuel, que había pedido permanentemente tener un hijo, era una mujer estéril y quería tener un hijo, y la respuesta llegó, pero no fue inmediata. No fue que oró una vez y su hijo llegó. Tardó un tiempo largo en llegar la respuesta del Señor a su vida. Y muchas de las respuestas recién llegarán a nosotros cuando estemos delante de su presencia. No todas las respuestas el Señor las tiene para aquí y ahora. Entonces, acerquémonos nosotros con sinceridad y con humildad delante de Dios y expresemos nuestras dudas. Todos tenemos interrogantes espirituales en nuestra vida. Digo, y eso está bueno, teniendo la seguridad de que el Señor va a contestar nuestros interrogantes, nos va a escuchar lo que nosotros le estamos preguntando. El Señor en el Sermón del Monte dijo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Estamos seguros entonces todos acá en este lugar que Él atiende nuestro llamado. No importa cuál es la duda, cuál es el interrogante que yo tenga en mi vida. Tengo que expresárselo al Señor, con humildad, con sinceridad. Y Él, en algún momento de nuestra vida, va a responder a nuestros interrogantes. Digo, a veces nos callamos y seguimos en la rutina y esas cosas van quedando. Y acá podemos ver el ejemplo de Tomás en donde, me tengo que detener y preguntarle, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué me querés mostrar con esto? Y eso nos lleva a un crecimiento espiritual. Digo, ellos entendieron una faceta que no habían comprendido todavía de Jesús gracias a la pregunta de Tomás. Digo, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo cuando hacemos este tipo de cuestionamientos. Y por último, entonces Tomás no conocía el camino del que Jesús estaba hablando. Y entonces por eso pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino si no sabemos exactamente hacia dónde vas? Le estaba diciendo lisa y llanamente, mostranos cuál es el camino del que estás hablando. ¿A dónde vas a ir? Queremos conocer este camino. Y entonces, como decíamos recién, el Señor hace una de las revelaciones más maravillosas acerca de su persona. Dice, yo soy el camino para llegar a la casa de mi Padre. Yo soy el camino para llegar a la casa de mi Padre. Y otra vez nos preguntamos, ¿qué quiere decir Jesús? ¿Qué significa con esto de que Él es el camino? ¿A qué se refiere con esto de yo soy el camino? Nos volvemos a imaginar, nos vamos otra vez, volamos en nuestra imaginación. Pensemos que nos encontramos en una ciudad completamente desconocida. Por alguna razón no tenemos GPS, no tenemos ningún mapa, nuestro teléfono no tiene señal y no sabemos cómo llegar a un determinado lugar. ¿Qué hacemos entonces? Lo más probable es que busquemos a algún vecino que nos oriente cómo llegar hasta determinado lugar. Y este vecino, muy tranquilo, nos va a decir, bueno, camina o andá con el auto 6 cuadras, doblá a la izquierda, seguí derecho hasta la plaza, después de la plaza agarrá de vuelta la diagonal, doblás a la derecha, te parás en la farmacia, doblás a la izquierda, cruzás las vías y ahí llegás. Y obviamente nos vamos a perder. Claro, para el vecino que vive ahí permanentemente, llega sin ningún problema, nos explica muy simple, muy fácil y dice, bueno, andá. Y nosotros ya cuando nos dijo, llegá a la esquina, doblá, yo ya no lo dejé de escuchar y bueno, la historia, gracias. Y le voy y le pregunto a otro. Ahora, distinto, si esta persona nos dice, yo te acompaño, queda acá a 20 cuadras, no es tan lejos, pero vení que yo te acompaño y te llevo y te guío hacia donde vos tenés que llegar. Ahí la cosa cambia completamente. Porque ahí nos está guiando, es imposible perdernos. Estamos yendo con alguien que vive ahí en ese lugar y nos va a llegar al lugar correcto. Justamente entonces ahí esa persona se transforma en el camino para llegar al lugar en donde nosotros queríamos llegar. Y eso mismo es lo que el Señor hace cuando dice que nos está abriendo camino y que Él es el camino para llegar a la casa del Padre. No se limita a indicarnos cómo llegar y después, bueno, arreglate, yo ya te dije cómo tenías que llegar. Hacelo como vos
puedas. Él no se limita a eso, sino que Él mismo nos toma de la mano, nos acompaña, nos guía, nos fortalece para poder llegar, en definitiva, a la casa del Padre y nos muestra el sentido por el cual debemos avanzar. Y tampoco Jesús les dijo, yo soy un camino. ¿Sí? Presten bien atención a esas palabras. Él dijo, yo soy el camino, porque es el único camino que hay y que existe para llegar a la casa del Padre. No hay varios caminos, como ahora se pretende decir. No hay otro camino más que Él, porque por Él y solamente por Él tenemos perdón de pecado y tenemos una vida nueva. No hay otro camino, es el único camino para llegar a la casa del Padre. No lo digo yo, lo dice Jesús mismo, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Lo está diciendo el mismísimo Señor, nadie viene al Padre sino por mí. Y este camino es la conexión entre dos puntos, entre Dios y yo. Y Jesús es el puente que une esos dos puntos que antes estaban separados por el pecado. Estábamos distanciados con Dios, no podíamos unirnos porque el pecado estaba en el medio. Y Jesús es el camino, es el puente que nos une con el Padre. Digo, quizá en este momento de nuestra vida notamos que estamos confundidos, como estaban confundidos los discípulos, que quizá tomamos malas decisiones, que cometimos errores. ¿Por qué no? Puede pasar que nos demos cuenta de que llegamos a este punto de nuestra vida, de darnos cuenta que estamos como perdidos, como en aquella ciudad en donde no tenemos un GPS que nos guíe. Y sabemos que tenemos que cambiar el rumbo, pero no sabemos cómo. Digo, sí, me doy cuenta que estoy perdido, que tengo que ir para otro lado en mi vida, pero no encuentro el camino ni cómo hacerlo. Y el Señor nos da entonces la salida a esta cuestión trascendental de nuestra vida. Y nos da una esperanza para la eternidad. No es un camino que solamente me ayuda en la vida terrenal. Sería muy simple, muy básico eso. Es el camino que nos une para siempre con nuestro Padre, que nos une para siempre con Dios. Sin embargo, como siempre recordamos en estos casos, digo, Él no nos obliga a nada. No nos dice, te obligo a andar por este camino. Nos dice simplemente, este es el único camino que hay para llegar a la presencia de Dios, a la casa del Padre. Pero somos nosotros los que tenemos que decidir cuál es el camino que queremos avanzar. Si nosotros queremos tomar esa decisión personal o no. Esa decisión sí es nuestra. Él nos dice, yo soy el único camino. Vos querés tomarlo, yo voy a estar acá y te voy a llevar hasta la casa del Padre. Pero la decisión de tomar al Señor como nuestro camino es de cada uno de nosotros. Al principio, y ya para finalizar, decíamos que en la casa del Padre hay lugar para todos. Y esto es maravilloso, ¿sí? Porque sabemos que hay lugar para todos. Pero solamente van a llegar a aquel lugar a aquellos que decidan tomar el camino verdadero. Sí, es verdad, hay lugar para todos, pero solamente vamos a llegar a aquellos que decidamos tomar el verdadero camino. Quizá podemos sentir hoy que la vida nos agobia, así como decíamos recién, que nos sentimos perdidos, que cuando miramos a futuro no tenemos respuestas que trasciendan. Y hoy podemos empezar justamente a plantearle estas dudas, estos interrogantes a nuestro Señor, sabiendo que Él va a responder, porque tenemos los ejemplos en la Biblia. Y Él nos ofrece una promesa a todos nosotros, que nos está preparando un lugar en la mismísima casa de su Padre. Ya nos preparó un lugar a cada uno de nosotros en la mismísima casa del Padre. Una casa que es eterna, que no tiene final, que es para siempre. Y no solo eso, sino que nos dice que Él es el camino para poder acceder a esa casa, donde el Padre nos está esperando desde siempre. Una casa, digo, en la que un día todos nosotros nos encontraremos y entonces así sí
vamos a glorificar al Señor y vamos todos juntos a celebrar la vida. Quiera Dios que podamos todos nosotros poder tomar el camino verdadero para poder acceder a la casa de nuestro Padre y entonces un día nos encontremos como hoy celebrando la vida y compartiendo con nuestro Dios para siempre en su presencia.